Presente es para la explicación de el aplicativo de Application for Registros. Primero explicar que esto es una arquitectura en cuatro capas, muy utilizada con C# y .NET. Tenemos la UI, la interfaz de usuario, los formularios que está el de clientes, el login, el main, el de productos, el de registro y el de seguridad, y el formulario principal, además del programa, ¿cierto? Que empieza por el login form. Luego tenemos el VLL o la capa de lógica, la capa de acceso a datos o de datos y la capa de entidades. Básicamente esta es la capa donde creamos todas nuestras clases para trabajar con ellas. Entonces empecemos con esta. Primero está la clase persona con sus getters y setters. La clase persona tiene como atributo el person ID, el apellido y el primer nombre. Luego la clase producto, nuevamente con sus getters y setters, el ID del producto, el nombre y el precio, que debe ser un decimal. Finalmente el usuario, que tiene como atributos el ID, el nombre y la clave. Luego pasamos a la capa de acceso a datos y aquí tenemos primero la conexión de la base de datos. Aquí verificamos que la base de datos exista y si no, la crea. Por ahora está en local, pero posteriormente puede pasarse a SQL Server, simplemente cambiando la cadena de conexión. Luego pasamos al acceso a datos y estos son los métodos para obtener como un CRUD de las diferentes entidades. Primero con personas tenemos el método de obtener todos los datos que retorna una lista de personas. Instanciamos un elemento en la lista, utilizamos la conexión de la base de datos y mandamos el query select asterisco from personas. Este query lo mandamos con un SQL command y básicamente abrimos la conexión, leemos lo que dice el query y mientras se lee, pues se agrega una lista y retornamos esa lista. Luego viene el método de agregar persona. Este método retorna un vacío. Necesitamos que recibir por parámetros una persona. Verificamos la conexión y simplemente mandamos el query. En el query mandamos el apellido y el primer nombre y automáticamente eso genera el ID. Entonces abrimos la conexión, ejecutamos el query y ya quedaría. Luego tenemos el actualizar. Nuevamente retorna un vacío, pero recibimos por parámetro a la persona, un atributo de tipo persona. Abrimos la conexión, realizamos el query para actualizar la persona. Creamos el query con este comando. Agregamos los valores, abrimos la conexión y ejecutamos el query. Y por último el eliminar, que es básicamente muy similar a los demás. Abrimos la conexión, luego tenemos el queries, lo definimos acá, lo asignamos a este atributo cmd tipo SQL command, lo ponemos en los parámetros, abrimos la conexión y ejecutamos el query. Y básicamente todos los demás clases de la clase de la capa de acceso a datos son similares, es solamente un CRUD. Este sería lo mismo pero con productos, el insertar pero con productos y demás. Y lo mismo con, bueno, el usuario es un poco diferente porque primero verificamos, registramos el usuario, esto es lo mismo, si existe el usuario para dejarlo ingresar a la aplicación, validamos el login, verificamos si el usuario que está ingresando existe y si existe pues retorna un booleano. Si es true le permite actualizar y si no, no. Y un actualizar credenciales, que este sí es bastante similar a lo que hemos visto previamente. Eso por esas dos capas. Luego pasamos a la lógica. Y a la lógica es donde vamos a realizar todas las validaciones, todos los métodos que vamos a obtener desde acá, desde la vista del forms. Tenemos entonces obtener todos, que simplemente instanciamos un, una persona de acceso a datos de la capa de datos y obtenemos el obtener todo, retornamos la lista de personas. El insertar, pues verificamos que no sea nulo, y que no tenga espacios. Y si cumple los requisitos, pues manda el apellido, manda el nombre y llamamos el método. Si no, arroja una excepción. Lo mismo con el actualizar y el eliminar. Y los productos son básicamente los mismos, básicamente ese CRUD, pero ya sería la lógica que validamos que cumpla los requisitos para llamar el insertar del acceso a datos. Y por último el formulario, que bueno, es un formulario sencillo. Tenemos el login, que lo que hace este botón es verificar
que, bueno, primero recibimos por el usuario y el password de los testbox. Luego esto lo mandamos al acceso a la lógica, a la capa de lógica, le mandamos el usuario y el password. Y este login pues se encarga de primero verificar que no sea nulo y que no tenga espacios. En caso de que los haya, pues lanza una excepción. Y si no, manda al acceso a datos a que valide el login. Que este login lo que va a hacer es validar en la base de datos que exista. Entonces aquí ya tenemos un usuario que existe. Inicia sesión. Nos deja iniciar sesión. También si queremos registrar un usuario, por ejemplo, admin 1 y admin 1, lo registramos, iniciar registrado. Y si ahora queremos ingresar sesión, nos permite ingresar. Posteriormente, si nosotros queremos, por ejemplo, aquí poner registrar una persona, lo insertamos. En caso de que queramos, bueno, este que ya estaba previamente en la base de datos, lo insertamos aquí, pues si queremos podemos eliminarlo. Ahí se carga automáticamente, entonces lo eliminamos. Se elimina correctamente. Luego si quiero cargarlo y quiero actualizarlo, por ejemplo, que no sea Fabián, sino Ricardo, se actualiza. Y si lo cargo para eliminarlo, pues lo voy a eliminar. Eso por la parte de clientes, por la parte de productos es algo similar. Insertamos el dato. Si decidimos cargarlo, podemos actualizarlo. Ahí vemos que ahí se actualizó y lo podemos eliminar. O sea que el CRUD funciona perfectamente. Y por la parte de seguridad ya sería que si queremos cambiar el usuario actual, si queremos poner un nuevo usuario y una nueva clave. Y eso sería todo. Muchas gracias.